Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Estamos una vez más acá en este programa especial, Pentecostales del Nombre RD. Es para nosotros una bendición y un privilegio el poder servir al Señor y poder servir también a ustedes a través de estos cortos mensajes que estamos transmitiendo. Entonces, les damos la bienvenida. Pastor James, el Pastor Domini, una vez más continuamos por acá. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos ven en esta hora. Un saludo en el amor de Cristo. Amén, Dios le bendiga, hermanos, les saluda a todos en el nombre de Jesús. Esperamos que podamos compartir con ustedes un mensaje que nos ayude a entender más acerca de la voluntad del Señor. Amén. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo ya varios temas. Si ustedes ven, venimos con una secuencia de temas que son doctrinales y que son temas muy importantes referente al tema de la salvación. Amén. Hasta ahora, pues todos estos temas yo creo que han sido de provecho, por lo menos para nosotros, han sido de provecho y de bendición. Esperamos que para ustedes también. Hoy tenemos el tema de la propiciación. Amén. Entonces, la propiciación es un tema que de pronto muchas personas No se dicen, toca mucho, ¿qué será? ni se estudia mucho. Amén. O también como la palabra, ¿cierto? No es como tan mencionada, digamos, secularmente. Pero son doctrinas muy importantes para entender el propósito de salvación, del sacrificio del Señor y cómo se relaciona con todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cómo es la sombra de lo que había de venir. Amén, Así amén. es. Entonces la propiciación la podríamos, digamos, mencionar, definir como una acción por medio de la cual es apaciguada la ira de Dios, a la vez esta satisface la justicia, la santidad de Dios, para que el pecado del ser humano pueda ser perdonado. Amén. Sabemos que hemos hablado de la doctrina del pecado y cuando hablamos del pecado ninguno aquí se salva. Amén. Toditos hemos pecado y ya eso lo hemos explicado en otros programas. Pero entonces, si el pecado es un problema, necesitamos soluciones como esta. O sea, ¿qué es la propiciación? Porque la propiciación nos va a ayudar con el problema del pecado. Entonces, la sangre de los corderitos, todos hemos mirado y enseguida vamos a dar una panorámica rapidito del Antiguo Testamento, cómo funcionaba. Pero la sangre de los corderitos, la sangre del becerro, la sangre de los animales, era traída y rociada en un lugar que era llamado el propiciatorio. Entonces, esa parte del propiciatorio, de ahí viene la palabra propiciación. Entonces tenemos que ir un poco al Antiguo Testamento, Pastor James, para de ahí atraerlo y que la gente entienda la noción de propiciación. Sí, como decía el hermano Wilmer, esto es sombra de lo que había de venir y para eso hay que entender un poco lo que sucedía en lo que es el culto, en lo que es lo que hacían en el templo, en la antigüedad, en el pueblo de Israel. Entonces en Éxodo capítulo 25, el versículo 17, desde el 17 en adelante dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así que esa era la instrucción que Dios les había dado para la construcción de las cosas del templo, y dentro de eso está el propiciatorio, que viene siendo como una tapa, algo que cubría el lugar donde estaban las cosas del arca. ¿Lo que había en el arca? Bueno, en el arca estaba la ley del Señor, estaba el maná, estaba la vara de Aarón. Entonces, ese propiciatorio era esa tapa que cubría y tenía una característica especial, o sea,
el Señor les mandó a hacer unos querubines de una sola pieza que tapaban toda esa área. Así que básicamente eso es como Dios lo mandó a hacer. Amén. Ok, o sea que teniendo eso en la cuenta, teniendo eso en mente, es como si pudiéramos imaginarnos que esta mesa, ¿verdad? Esta mesa fuese un cajón hacia abajo, que vendría a ser lo que es el arca del pacto. Dentro de ese cajón estaría las tablas de la ley, ¿verdad? Estaría la vara de Aarón que reverdeció, una olla con maná, y lo que iba a tapar ese cajón Es el vendría a ser propiciatorio. el propiciatorio, Exactamente. la tapa o la cubierta del arca. La propiciación indicaba el hecho de que los pecados habían sido cubiertos. Muy bien. Como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora bien, explicando un poco lo que decía hermano Jensen, en el arca del pacto estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dio esas tablas a Moisés? La escribió, pero él, al ver la reacción del pueblo, rompió las tablas. Al ver que el pueblo quebrantaba la ley, pues Quebrantó también la ley por lo que estaba haciendo cuando él descendía, que habían hecho un becerro, que estaban bailando. De la ira, pues quebró las tablas. Luego las escribió de nuevo y las guardó en el arca. Las guardó ahí. Cuando la gloria de Dios descendía sobre el arca, lo primero que tocaba era el propiciatorio, donde estaba rociada la sangre. Así que con lo primero que tenía contacto era con la sangre que había sido rociada en el propiciatorio. Entonces, el pueblo seguía quebrantando la ley, ya no físicamente como Moisés, pero sí la seguía quebrantando de manera espiritual. Entonces, eso es lo que la sangre cubría los pecados, para que la ley, que representa la justicia de Dios, no tomara en cuenta los pecados que habían sido cometidos. Por eso es que en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote es Jesucristo, que es el que de alguna manera rocía la sangre sobre el propiciatorio. Hebreos capítulo 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. es muy importante esto que acabamos de leer, donde en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote iba y ofrecía esa sangre por sus pecados y por los pecados del otro, y los ponía exactamente ahí en el propiciatorio. Claro. Cuando uno empieza a analizar, bueno, esto va mostrando lo que iba a hacer el Señor Jesucristo, y donde inclusive usted ve que los querubines están mirando solamente hacia abajo, de las alas cubrían todo lo de afuera, o sea, la sangre que estaba ahí era lo único que miraban los querubines, no miraban hacia afuera, también representando un poco lo que es la gracia del Señor, que no es tanto los pecados allá afuera, sino la sangre que está allá adentro, la que está haciendo Porque la esa sangre obra. de Cristo termina siendo lo más importante, porque es la que quita el pecado del hombre. Exactamente. Entonces, esa sangre era rociada. El sumo sacerdote venía, tomaba la sangre de los animalitos y con el dedo, la Biblia dice en Levíticos que el sacerdote venía y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio con la sangre. Entonces él venía y rociaba 7 veces de aquella sangre de estos animalitos sobre la tapaderita del propiciatorio, y ahí ocurre lo que decía el pastor Wilmer ahorita. Entonces esa sangre era esa expiación que era hecha por nuestros pecados, que no podían plenamente quitar el pecado del hombre. Ahorita vamos a mirarlo, porque vamos a mirar entonces cuál es esa diferencia, ya teniendo toda la noción de lo que ustedes acaban de explicar, que sucedía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuál es la diferencia con Cristo ahora, que es no solamente ese sumo sacerdote que nos convenía, También es el Cordero, también el Cordero es quien derrama su sangre, también la justicia la de Dios justicia de también Dios. expresada.
Todo eso. Entonces, y esto lo vamos a conectar luego también con otras doctrinas que vamos a estar estudiando. Entre ellas está la doctrina de la redención, que es el pago que el Señor hace por nuestros Amén. pecados. Y vamos a tratar de conectarlo todo para que podamos ver que la obra de Cristo es suficiente. Eso es lo que tenemos que realzar. La obra de Cristo es suficiente. Entonces, Con Cristo tenemos todo. amén, así Amén, es. amén. Entonces, algo muy importante es saber que esto que se hacía en el propiciatorio se hacía cada año. Se hacía en un día que es conocido como el día de la expiación o el día del Yom Kippur, Una vez al año. que es una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre allí al lugar santísimo y allí en el arca del pacto, en el lugar del propiciatorio, pues rociaba la sangre. Lo que hay que mirar es ahora en el Nuevo Testamento cómo funciona, porque seguiremos necesitando otra vez que se vaya alguien por nosotros una vez cada año a ofrecer la sangre. También hay un problema allí que yo quiero que ustedes de pronto nos den un poco más la visión referente a esto, antes de que entremos a mirar estos textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que comenzó a hacer es que, al parecer, ellos decían, bueno, Si esa es la yo solución. peco y yo llevo el animalito, entonces, ¿cómo es? O sea, así Sí, la meramente. gente, mire, una de las cosas que el Señor quería era que al la persona pecar y tener que escoger el animal mejor, porque siempre debía ser el mejor animal, lo más bonito, lo que más valioso para ellos, decir, wow, mira, este animal fue sacrificado por culpa mía, por mis pecados, por lo que yo hice. Así que debería ser suficiente para tú decir, no, 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 yo no voy a seguir pecando porque si sigo pecando voy a tener que sacrificar y se van a sacrificar más animales por culpa de nosotros. O sea, en vez de pagar yo, pagaba el animal, lo cual sería algo injusto en cierta manera. Entonces uno dice, wow, pero ¿qué hacemos? Lo que Dios quería era que de una vez cayera en cuenta y dijera, no, no voy a seguir en el pecado. Pero la gente lo que dijo, no, pues si esa es la solución, lo que hay que tener más animales. Vamos a tener animales para tener que... Peco y mato animal, peco y mato animal. Como dicen hoy en día, el que peca y reza empata. Entonces, no, ese no era lo que el Señor quería. Es que el hombre no valoró la oportunidad que Dios le dio. En el sentido de que la paga del pecado es la muerte. Al hombre pecar, quien merecía ser sacrificado era el hombre. Era él y le Pero dio la entonces oportunidad Dios con un le dio animalito. la oportunidad de traer un sustituto. Y ese sustituto, que era ese cordero, se ofrecía en sacrificio por los pecados que él había cometido. Pero como la sangre cubría el pecado, mas no lo quitaba, el pecado aún seguía en el corazón del hombre. Entonces el hombre lo que se acostumbró a pecar y a sacrificar, y que ahora es lo que tú decías, que el que peca y reza empata, pero si no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre, Él sigue pues, siendo un pecador. exactamente. Claro. Y va a tener claro. que enfrentarse a la justicia Pero de ya Dios. cuando Claro. viene Cristo y hace ese sacrificio perfecto, no cubre los pecados, sino que los quita, los arranca ¿de dónde? Del corazón. Ahí es donde del la hombre. gente se vuelve religiosa. Hay gente que está haciendo cosas, aún se visten de una manera, aún dan ofrenda, pero es como de una manera religiosa, como tratando de cubrir el pecado, pero en realidad no han cambiado. Por eso es que tienen que nacer de en nuevo. su corazón no han tenido una transformación. En su corazón Cristo aún no ha reinado, no ha quitado ese deseo de pecar. Lo que esa Dios quiere intención ahora de es que pecar. nosotros nos demos cuenta, si Cristo hizo eso por mí, entonces ahora yo tengo que despojarme de todo peso del pecado que tengo para entonces ahora seguir a Cristo. Yo no quiero que ese sacrificio que hizo Cristo, yo seguirlo pisoteando esa sangre, porque Amén. el pecado Mire, así. es muy importante lo que ustedes acaban de decir. ¿Por qué? Qué bueno que las personas que están oyendo el programa podamos entender que hay un propósito de Dios detrás de todo esto, porque justamente vamos a hablar del mayor sacrificio, de la mayor ofrenda que se ha hecho por el pecado, de la mayor Más propiciación, la pura. Porque el Señor dice en su palabra, en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, una cosa es la sombra, ¿cierto? Porque la sombra
digamos, da ciertas características. Si yo levanto, por ejemplo, un poco la mano, que hay una luz que nos da enfrente y hace una sombra, la sombra puede decirle a alguien, oye, mira, eso es como una mano. Sí, pero puedes ahí... Y puede hacer, mira, hay gente que hasta juega con la mano. Un perro dice, no, eso es un perro. Pero no es un perro, es una mano. A los niños les gusta, las niñas mías me dicen, papá, juega con la sombra, porque les gusta. Pero la sombra puede ser que dé como ciertos aspectos. Pero en última, si yo estoy aquí parado y llega alguien por atrás y la luz me permite ver una sombra, yo digo, oye, eso es una figura de una persona. O digo, es una figura de un perro, parece. Pero la sombra me muestra ciertas características, pero no me muestra La realidad. Entonces ahora hay que comprender la realidad de lo que Cristo, eso era antes. Cristo es el cuerpo, ya no es la sombra. Él es el cuerpo de todo eso que mostraba la sombra de lo que iba a hacer. Entonces en Cristo tenemos ya todo realizado. Dice, todo eso de la ley era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? Porque esa sombra, eso nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los que hacen esa forma de sacrificio nunca van a llegar a la perfección plena porque esos sacrificios no podían. Pero ya por allá en el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, oiga eso, muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Amén. No lo podían quitar. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento se necesitó de 2 becerros. Se confesaba el pecado sobre los becerros, sobre ambos. Pero un becerro era sacrificado y el otro becerro era enviado al desierto. A morir allá. Porque uno moría, era sacrificado acá, moría de una vez, pero el otro seguía vivo en el desierto, diciéndole al pueblo que aunque había un becerro que había muerto, los pecados seguían vivos en aquel becerro que se había confesado los pecados, pero todavía está vivo por allá. O sea, como que digamos que de alguna manera eso está representando es que ese sacrificio está alejando los pecados del pueblo, pero de no los Dios, está quitando. pero no los quita. Por eso en el Nuevo Testamento no necesitamos 2 ofrendas por el pecado. La ofrenda de Cristo, entonces, es suficiente, fue perfecta. Y por eso dice el verso siguiente, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso es importante, hermano, estos temas, que aunque para muchos no son tan atractivos, propiciación, redención, reconciliación, pero nos explican de una manera muy importante el sacrificio que Cristo hizo, o sea, el valor que tiene eso. Amén. Para nosotros poder entender cuál es la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque vemos cómo esos sacrificios de los becerros cubrían el pecado, pero no lo quitaban del corazón. Por eso Juan le dijo, mira, ese es el Cordero de Dios que quita. Una cosa es pecado, que cubre y Juan otra cosa es 1:29. que Lo quita. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya no lo cubre, sino que lo arranca del corazón y lo quita. Por eso es que Jesús es presentado como un sacrificio perfecto que quita el pecado y a través del cual nosotros recibimos el perdón. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante redención que es en Cristo Jesús. Por eso ya lo que es la justicia del Señor ya no va hacia lo que haríamos nosotros como pecadores, sino a lo que hizo lo Cristo que hizo por Cristo, y por eso los querubines no miraban Por otra eso, cosa, sino el sacrificio de Cristo. El versículo 25 de Romanos 3 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Bueno, y ya para finalizar, entonces, qué bueno que nosotros miremos eso. Ya para afianzar eso. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Ya la sangre que fue derramada no es la de un corderito cada año. Ahora es la sangre de Cristo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y también Juan dice de la siguiente manera, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Ya con lo por que hizo el nuestros Señor, no se necesita más sacrificio. No. El cordero puro, perfecto, el sacrificio perfecto. Por eso ya no se siguen los sacrificios. Ya Ahora, el que cree en el Señor ya puede sí. recibir esa... Amén, así es. Y ahora hay una noción porque la gente dice, no, porque es como un Dios airado que necesita que se ofrezcan sacrificios. En última no es eso. Es porque la justicia de Dios demanda Un pago. que el hombre muera por su pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces lo que se está satisfaciendo es la justicia de Está Dios. mostrando el Señor el porque- amor sin saltar su justicia. sin saltar la justicia. O sea, Dios no simplemente puede decir, los amo mucho, los perdono y todo quedó. Porque no, la justicia porque la exige un justicia pago. exige un pago. Si Y no en eso sería vamos a injusto. profundizar después. Exacto. Y en eso vamos a profundizar un poco después cuando miremos otros temas que vamos a estar tratando. Así que les invitamos para que no se pierdan estos temas, porque la intención es que podamos ir aprendiendo cada vez más de la palabra Amén, del amén. Señor. Y si hay alguna duda, algo en lo que podamos ayudar, recuerde que pueden escribirnos ahí en los comentarios y estaremos atentos para poder ayudarles y guiarles en lo que... Amén, amén. Y compartan los videos, compártalo con algún amigo, conocido, familiar, que pueda usted entender que le sería buena esta información. Amén. El Amén. Señor le bendiga a todos, hermanos, que estén Amén. bien. Bueno, Que Dios Dios le les bendiga a bendiga. todos, mis hermanos. Muchas gracias, Nos que el vemos Señor en les una bendiga. próxima entrega de su programa Pentecostales del Nombre RD. Amén, amén.